Queremos darles la bienvenida a este podcast. Estamos bien emocionados de este nuevo proyecto que tenemos como iglesia Dios con nosotros aquí en la ciudad de Los Ángeles. Estamos iniciando 2024 con este proyecto que se llama El Poder del Testimonio. Queremos darles la bienvenida a todos los que nos están escuchando y quiero leerles Apocalipsis 12:11. Dice en la palabra de Dios: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay poder en la palabra del testimonio, y dice que el enemigo es vencido cuando nosotros compartimos de las cosas grandes que Dios ha hecho. Así es que le damos la bienvenida, Pastor Alex. Saludos, qué contentos nos sentimos de poder iniciar esta transmisión, las primicias del año 2024, y tenemos una invitada especial. No solamente es mi hermana en Cristo, pero también es mi hermana en carne, la hermana Sinar Nino, que está con nosotros. Y pues el propósito de esta transmisión es que nos pueda contar un poquito de su experiencia con Dios, su testimonio. Ella ha pasado por un proceso bastante difícil, y yo creo que las personas que puedan ver este video van a ser tocadas por la presencia de Dios en esta transmisión. Y también los animo a que compartan esta transmisión con otras personas, que puedan ustedes identificar este tema que vamos a hablar el día de hoy. Y pues te damos la bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Platícanos un poquito tu trasfondo, de cuánto tiempo tienes de cristiana, cuántos hijos tienes, qué familia. Ok, sí, yo tengo más o menos como unos 35 años conociendo de la palabra de Dios. Wow. Yo me convertí más o menos como a los 17 años, estando en Oaxaca, de donde somos originarios nosotros. Y pues ahí yo conocí al que iba a ser mi esposo. Ahí conocí a Ray. La verdad es que tuve un matrimonio muy hermoso. Fueron 25 años que estuvimos juntos. Wow. Y esos 25 años fueron los mejores de mi vida. Puedo decir que fueron los mejores. Claro que teníamos pues problemas como cualquier matrimonio. Hace poco alguien me preguntaba, a mí me gusta mucho escribir. Yo he escrito un poco de lo que yo he vivido en Facebook. Y alguien me preguntaba, oye, pero tú cuando platicas de tu esposo, platicas como si él fuera un hombre perfecto. Oh. Y yo le decía, no, o sea, no es que él fuera perfecto, él tenía sus defectos, también sus propias luchas, pero yo creo que para el momento que ahora estoy viviendo, no tiene caso mencionar defectos de alguien que ya no está, ¿no? Entonces sí, no teníamos un matrimonio perfecto, porque creo que eso no existe. Pero tenías un matrimonio exitoso. Un matrimonio exitoso, Claro. porque nuestro fundamento era Dios. Así es. Así es como inició nuestro matrimonio, fundamentado en Dios. Mi esposo, él conoció de Dios a los 12 años, Oh, wow. yo a los 17. Pero yo le cuento a mis hijos que mi esposo me enseñó a conocer a Dios. Cuando éramos novios, él me enseñó a ayunar, él me enseñó a orar. Wow. O sea, cosas que lindo. pues... Te afirmó en el camino de Dios. Sí, la Te verdad. ayudó a desarrollar tu relación con Dios. Sí, A sí. enamorarte de Dios. Exacto, exacto. Y yo creo que pues eso hizo que fuera especial nuestra relación, ¿no? Nuestro matrimonio. Y de ese matrimonio tuvimos 3 hermosos hijos que fueron una bendición para mi vida, para nuestra vida. Los disfrutamos también mucho. Él, a pesar del trabajo que él tenía,
siempre dedicó tiempo para sus hijos. Y es algo que siempre voy a admirar de él, ¿no? Que él nunca, por más cansado que estuviera, él siempre tenía tiempo para sus hijos. Y bueno. Pues él estaba en el ministerio, servía a Dios desde muy joven. Sí. A mí todavía me tocó estar unos años a la par de él, siendo también mentoreado. Un gran adorador, músico, salmista. Y pues sí, tengo muy gratos recuerdos del tiempo que lo pudimos conocer, pero pues platícanos un poquito, ¿qué es lo que sucedió en esa etapa de tu matrimonio y de tu vida, cuando supiste y te enteraste que estaba enfermo? Híjole, bueno, pues fíjense que algo que también es importante comentar es que un poco antes de que nosotros nos enteráramos de que él estaba enfermo, enfermó mi papá. Él también tuvo un derrame cerebral, mi papá. Y en ese tiempo yo me hice cargo de la situación de mi papá. Yo me acuerdo que en ese tiempo para mí fue muy difícil, era la primera vez que me enfrentaba a alguien muy cercano, enfermo, ¿no? Sí. Y para mí fue muy difícil esa situación, vivir esa situación con mi papá, verlo pues vulnerable, enfermo, sin poder ser quien era. Y yo me acuerdo que yo lloraba en esos tiempos cuando estaba con mi papá. Y recuerdo que una amiga que me fue a visitar al hospital cuando estaba yo ahí metida al cuidado de mi papá, yo empecé a llorar con ella y yo le decía, yo no entiendo por qué estoy viviendo esto yo, ¿no? O sea, porque yo me sentía muy responsable de la situación de mi papá. Y me acuerdo que ella me dijo, Cindy, pues yo creo que Dios te está preparando para algo más. Wow. Y es tremendo. Y yo no lo entendí en ese momento, ¿no? Yo decía, pues ¿para qué me está preparando? Mi papá duró un mes enfermo y falleció en mayo. Un golpe duro. Fue un golpe muy duro, fue muy difícil también. Pero lo más difícil fue que mi papá era de un pueblo de allá de Oaxaca, y lo fuimos a enterrar a su pueblo. Y cuando ya veníamos de regreso de haberlo enterrado, veníamos en el carro, cuando mi esposo me dice, Simi, no me he sentido bien. Oh, no. Y le digo, ¿cómo? No me he sentido bien. Y le digo, pues era un fin de semana. Entonces le dije, pues no te preocupes, amor, el lunes nos vamos al doctor y vamos a checarte. O sea, no pensaba yo más allá de eso. Tal vez no te quería decir nada por lo que estabas pasando con la pérdida de papá. Sí, él se aguantó pues todos esos días que desde que mi papá se internó, él no me mencionaba nada, pero él ya se sentía mal. Y bueno, eso también es algo que tengo que agradecerle, ¿no? El que me permitió vivir el tiempo con mi papá. Y pues ya llegamos a la casa. El domingo, durante la mañana, nos estábamos preparando para irnos a la iglesia. Cuando él intenta decirme algo, o sea, no sé qué me quiso decir, pero le salió una frase revuelta. Y yo me empecé a reír, no sé, no entendía yo la situación. Como que se le cruzaron las frases. Sí, como que se le cruzó todo. Y entonces me empecé a reír, estaba Gabriel, nuestro hijo mayor, estaba con nosotros. Y le digo, ¿qué? Le digo, ¿qué dijiste? Y me dice, no puedo hablar, solamente dijo, wow, no puedo hablar. Y pues ya entonces ahí sí ya me preocupé, y ya empecé a pensar, pues ya es algo más grave. Pero era en domingo,
entonces teníamos que esperar hasta el lunes. Ese domingo ya no fuimos a la iglesia, nos quedamos en la casa, él acostado pero llorando, o sea, él estaba llorando por cómo se sentía. Se sentía desesperado. Sí, porque no sabía qué le estaba pasando. Y yo tratando de consolarlo, tratando como de, pues de darle ánimos, ¿no? De todo va a estar bien, no te preocupes. Y ahí empezó, eso fue en mayo. En lo que lo llevé a hacer estudios, lo llevamos a hacer estudios al seguro de ahí de Oaxaca, y nos decían que no le encontraban nada. Wow. O sea, decían, no, pues no tiene nada. Nos preguntaron que si había pasado algo días anteriores, algo que fuera importante y que supieran. Y pues lo único que yo les decía, pues la muerte de mi papá. Entonces ellos de alguna manera empezaron a relacionar su situación con eso. Entonces nos mandaron con una psiquiatra. Y la psiquiatra dijo, no, pues lo que él tiene es un trauma por la muerte de su suegro, ¿no? Entonces, pues nos dijo, vamos a enviarlo a terapia, él se va a componer, no es nada grave. Yo no estaba tranquila, seguíamos orando, estábamos orando mucho. Empezamos a pedir oración en la iglesia con gente cercana a nosotros. Y fíjense que me acuerdo mucho, no sé si ustedes conocieron al hermano Carlos Fernández, me parece. Es un profeta, es de México él. En esas semanas en las que estábamos viendo y que no encontraban nada y que no sabíamos qué estaba pasando, él llegó, él fue a nuestra iglesia como invitado. Y entonces yo le dije a Ray, vamos amor, vamos a ir y vamos a pedirle que oren por ti, y estoy segura que Dios te va a hablar, ¿no? Que Dios nos va a hablar. Y pues me acuerdo que pasamos al frente a que oraran por nosotros. Pero algo que sucedió y que a mí en ese momento tampoco no lo entendí, es que se acercó a orar por nosotros, pero me dio palabra a mí, no a Ray. Oh, wow. Y me dijo, el Señor te ha preparado para un tiempo especial. Y aunque vienen tiempos de tormenta, Él te va a sostener y Él te va a enviar a su ángel más especial para cuidar de ti. Oh, qué tremendo. Y tampoco lo entendí. Sí, es difícil entender en el momento algunas cosas. Yo, en ese momento, créanme que yo dudé de esa palabra. Yeah. Porque yo decía, pues que yo no quería una palabra para mí. Pues y es una palabra difícil también. Sí, y que no la entendía realmente. O sea, yo decía, yo estaba esperando que Dios le hablara a Ray y que le dijera, vas a estar bien y esto va a pasar. O sea, yo esperaba eso. Y qué importante es preguntarle a Dios cuando nos da una palabra así que no entendemos, ¿qué me quieres decir? Ahí es donde Dios habla y te está diciendo, ahí viene algo fuerte, prepárate. Y Dios nos ama tanto que nos lo dice, pero hay veces que estamos queriendo una respuesta con lo que queremos nosotros y no entendemos que Dios nos está previniendo de algo. Sí. Wow, sí. Tremendo. Sí, bueno, es que es difícil. Por más espiritual que uno sea, siempre la carne, el alma. Bueno, pero yo pienso que ahorita ya estás en otro momento, tal vez es ya. difícil entenderlo. En el momento, como tú dices, lo único que uno desea escuchar es que todo va a estar bien. Sí. Pero, después, ¿qué pasó de esa visita, de esa palabra? Pues Ray también se quedó triste, porque te digo, esperábamos como algo, una palabra alentadora, ¿no?
seguimos, al final decidimos buscar ayuda particular. Empezamos a informarnos sobre algunos médicos especialistas. No sabíamos en realidad ni en qué, ¿no? Porque te digo, no teníamos ni idea. Él por ratos hablaba normal, por ratos se le iba la onda, entonces pues sí, no teníamos ni idea. Al final nos recomendaron a un neurocirujano muy importante ahí en Oaxaca, y dijimos, pues vamos a verlo. Igual lo puso le hizo como un scan. Pero aparte de eso, por un día entero le dijo, no vas a dormir para nada, vas a estar despierto y no vas a comer nada tampoco. ¿O le hicieron exámenes? Sí, le hicieron exámenes, pues de todo. y tampoco salió nada. Tampoco salió nada. Ray pues ya se sentía más desesperado porque no encontraban una respuesta a su problema. Entonces alguien más nos recomendó irnos a México a hacerle un estudio allá. Y efectivamente cuando nos fuimos para México, ahí ya le descubrieron. ¿Ahí le encontraron? Él tenía un tumor cerebral. ¿Y por qué no lo habían visto? No se entiende. No lo entendemos. ¿No tenía dolor en la cabeza o algo? No, pero no salió nada en Oaxaca. O sea, es lo que dice que en los exámenes. Sí, ahí no encontraron nada. No encontraron nada. Ya hasta Oaxaca le encontraron, hasta México le encontraron el tumor. Entonces lo que le encontraron fue un tumor cerebral. Un tumor cerebral que era cancerígeno. Wow. Y que era etapa 4. Que esto quiere decir es el cáncer más avanzado. Sí. Wow. Y bueno, antes de que me dijeran la noticia, me acuerdo que el doctor me llamó porque yo estaba con Ray. Me dijo, necesitamos hablar con usted. Me llevaron a un cuarto. Me presentaron a una psicóloga, a una tanatóloga. Yo no entendía esas palabras de tanatóloga, esos términos. Pero ya el doctor me dijo, ellos, es importante que estén aquí para la noticia que le voy a dar. Wow. Y pues me dijo su esposo tiene cáncer, tiene un tumor cerebral, es etapa 4, y por cómo lo veo y el estudio que le hicimos y todo, pues su esposo ya no tiene remedio. Él solamente, yo le pronostico unos 6 meses de vida. Wow. Y fíjense que Dios pues me había preparado para esos momentos, ¿no? Tan difíciles. Yo me acuerdo que estaba yo tranquila, les dije que yo creía en Dios. Le dije, yo le agradezco que ustedes hayan dado la respuesta a lo que él está pasando. Pero para mí, le dije, Dios tiene la última respuesta, la última palabra. Entonces, pues gracias. Ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y pues me dijo, mire, podemos intentar operarlo, pero en realidad no tendría caso, porque ese tipo de tumor que él tiene, le va a volver a crecer, va a volverle a nacer, y es muy rápido. Entonces
si ustedes lo quieren intentar, me dice, está bien, hay muchas consecuencias que pueden suceder a través de esa operación. No me las dijo en ese momento, pero me dijo, pues es muy riesgoso. Entonces, pues ustedes tienen la última palabra, ¿no? Dice, ahorita todavía lo puede consultar con su esposo porque él todavía está consciente, puede hablar, entonces los necesitarían consultar. Y entonces le dije, ¿me permitirían llevármelo a la casa? Ya ves, en un hospital no es tan fácil que visiten o que dejen entrar. Entonces le dije, ¿me permitirían llevármelo a la casa? Necesito que mis hijos lo vean, que hablemos en privado. Sí, me dijo, por supuesto que sí. Y pues me lo llevé a la casa. En ese tiempo mis pastores, que eran con los que yo estaba allá en Oaxaca, pues ellos estuvieron muy presentes en ese momento, ¿no? Y pues le dije al pastor, le dije, pues esto está pasando, necesito hablar con Ray de esto. Y pues así lo hicimos, nos encerramos mis hijos y yo con Ray, porque era un momento pues muy difícil y teníamos que estar como muy en intimidad nosotros, ¿no? Y ya nos sentamos, yo le expliqué a Ray lo más sensible posible de la situación. Y pues al final lo que yo le dije al doctor, le dije a Ray, ¿no? Le dije, pero pues sabemos que Dios tiene la última palabra. Entonces tú decides qué quieres hacer. ¿Quieres operarte? ¿Quieres dejarlo así? Porque al final yo lo que le decía a él, yo creo que Dios puede hacer un milagro. Como quiera que sea, te operes o no te operes, Dios puede hacer un milagro. Pues en ese momento fue un momento muy difícil, ¿no? Claro. Mis hijos llorando, Ray llorando, yo llorando, o sea, no fue nada fácil. Pero pues ya al final me dijo, no, sí me voy a operar. Quiero intentarlo y quiero ver qué pasa. Y así lo hicimos. Estuvimos como 2-3 días en la casa. Llegaron nuestros amigos más íntimos a orar por nosotros, nuestros pastores, pues los más cercanos, ¿no? Antes de que él se internara. Y el día que ya se iba a internar, él ya había perdido el habla completamente. Wow. O sea, dejó muy de rápido. hablar. Sí, fue muy rápido. Dejó de hablar ya, o sea, ya no podía hablar. Y pues ya, lo internamos. Cuando lo programaron para la operación, son cosas que siempre se van a quedar guardadas en mi corazón, porque fue un domingo que lo prepararon para la operación. Y en nuestra iglesia todos estaban orando por él, pero muchos de la iglesia estuvieron ahí conmigo. O sea, acompañándome, me llevaban comida, estando ahí, ¿no? Entonces son cosas que realmente siempre voy a valorar, ¿no? El hecho de que la gente que era importante en mi vida estuvo ahí. Cuando lo operaron, me hicieron firmar papeles, y antes de que entrara a cirugía, el que lo iba a operar, el doctor que lo iba a operar, me dijo, necesito ser claro con usted y necesito que sepa las consecuencias de una operación como la que su esposo va a entrar. Era de alto riesgo. Alto riesgo, y pues las peores
en los peores escenarios. Entonces yo lo estaba escuchando y yo sentía que casi me iba a desmayar de la emoción la impresión tan fuerte que estaba yo recibiendo, porque pues me decía, puede morir, puede quedar en estado vegetal, o sea, un montón, ¿no? Y pues bueno, todo el tiempo, la verdad que podía yo sentir a Dios, podía yo sentir que Él estaba acompañándome, ¿no? En todo momento. Y gracias a Dios terminó la operación, el doctor salió, me dijo que estaba muy contento porque había podido sacar todo el tumor. Wow. Y que pues esperaba que algo bueno sucediera, ¿no? Y pues la verdad es que es algo que de alguna manera a mí me daba fortaleza, es el hecho de estar pensando en que Dios iba a hacer un milagro. Esperanza. Sí. O sea, yo nunca dudé, nunca pensé nada negativo. ¿Qué iba a pasar? Siempre fue, va a sanar y va a salir de esto. Salió de la operación y lo primero que me dijo el doctor, necesito que entre y que le hable y vamos a ver cómo está su memoria, porque pues una de las cosas era haber perdido la memoria. Entonces, imagínense, ¿no? El miedo, la presión. Sí, o sea, fueron momentos muy impresionantes para mí. Y ya me acuerdo que entré a su cuarto, ya le empiezo a hablar, le empiezo a saludar. Y le digo, ¿sí sabes quién soy? Le empiezo a preguntar, ¿no? Y se queda un rato callado. Y yo, contéstame, ¿sí sabes quién soy? Ya me mueve la cabeza. ¿Quién soy? Pues sí, mi esposa, me dice. Oh, y yo, Wow. Y ya, porque el doctor me había dicho qué preguntas hacerle, ¿no? De sus hijos, de cositas así. Y le pregunté y todo lo recordó. Entonces ya, yo así de que, ya, gracias a Dios salió bien. También había dejado de mover medio cuerpo. Y cuando lo operaron, empezó a moverse. Entonces, pues eran muchas cosas como que yo decía... Que se iba a recuperar. Sí. Y sí, fue como 2 meses que estuvo en esa etapa. Y a los 2 meses, empieza a retroceder. Empieza otra vez ya más difícil hablar otra vez, más difícil moverse. Y me acuerdo que lo llevamos otra vez con el especialista y nos dijo, necesito checarle otra vez la cabeza, a ver cómo va. Fue un 4 de septiembre, que era un día de mi cumpleaños, que fuimos. Ya cuando salió el doctor y le hizo todos los estudios, me dice, señora, ya no hay nada que hacer. Regresó. El tumor regresó y ya no podemos hacer nada. Pudiéramos volverle a abrir, pero mire, dice, o sea, apenas pasaron 2 meses de la última cirugía y ya regresó el tumor. Entonces, pues ahora sí ya no hay nada que hacer. Wow, qué difícil. Y aún en medio de todo eso, yo seguía confiando en Dios. Yo decía, algo va a pasar, algo va a pasar. Yo mucho hablaba con él. Teníamos unos amigos también a los que nunca les agradecí, pero que yo sé que ellos también saben que estoy agradecida. Es un matrimonio que constantemente estaba en la casa y nos ayudaba teniendo devocionales, teniendo tiempos de adorar al Señor, ahí estando Ray enfermo, ¿no? Y pues esos eran momentos que me fortalecían,
durante toda esa etapa. Yo nunca, en todo ese tiempo, yo nunca me sentí débil, nunca me sentí temerosa, ¿no? O sea, yo estaba tranquila, confiada, y yo pues hablaba con Ray eso, ¿no? Yo le decía, amor, esto va a pasar. Fíjense que en ese tiempo, mucho se me venía a la cabeza la situación de Daniel y sus amigos de la Biblia, cuando los van a meter al horno de fuego. Constantemente pensaba yo en eso, y yo eso le decía a Ray. Yo le decía, amor, estamos pasando por una etapa difícil, esto está siendo muy fuerte, pero Dios nos va a sacar de esto. Ahora entiendo que Dios quería hablarme a mí a través de esos pensamientos que yo tenía, porque como saben, o sea, Daniel habla con el rey Nabucodonosor y le dice, sabemos que Dios puede librarnos de esto, pero aún si no lo hiciera, nosotros seguiríamos adorando al Señor. Pero a mí se me olvidó la segunda parte, o sea, yo nada más estaba en que, no, Dios nos va a sacar de esto, y vamos a salir, y vamos a salir. Ahora yo entiendo que Dios me quería hablar, pero yo estaba tan, no sé, aferrada a ver un milagro, que yo nada más escuchaba o veía las partes que a mí me convenían, ¿no? Que yo creo que eso fue uno de los errores. Más bien no eran partes que te convenían, sino más bien que eran partes que tú querías escuchar, anhelabas ver suceder, y yo creo que eso es todos aquellos que creemos en Dios, y esa es una lucha de todo ser humano y de todo cristiano, porque pues si profesamos que Dios tiene el poder para hacer las cosas imposibles y convertirlas en cosas posibles, pues ahí es donde está la lucha, en la mente, en los pensamientos, en el corazón, porque pues todos queremos un milagro de Dios en algún momento en la vida. Entonces todos hemos estado en ese momento de necesidad de ver el poder de Dios, pero pues Dios siempre obra de diferentes maneras. Sí, y yo creo que lo que ahora entiendo, y lo que ahora hablo con mujeres que me han tocado encontrarme con una misma situación, es que la situación muchas veces nos ciega a ver un panorama completo, y nada más nos enfocamos en querer ver lo que nosotros queremos, o la respuesta que nosotros queremos tener. Deseamos. Pero nos damos cuenta que Dios no obra de esa manera, y a pesar de que Él no obra de esa manera, Él también nos prepara para ese momento. Entonces yo ahorita que ya lo veo desde lejos, digamos, yo digo, es que Dios me hablaba, o sea, Dios sí me mostraba que yo me preparara para ese momento, ¿no? Pero pues les digo, era mi deseo, ¿no? El querer ver restaurado a mi esposo. Me acuerdo que un sábado en la mañana, no, un viernes en la noche, estábamos con él, estábamos orando, y de repente él empezó a vomitar. Pero, o sea, como él ya no se podía mover, él ya no movía nada de su cuerpo, cuando empezó a vomitar, pues todo se le vino acá encima, y, o sea, fue una escena muy fea, porque incluso su cuerpo se le movía, pero pues sin él tener el control. Entonces, para mí fue una escena muy fea, muy... ¿Se le estaba cayendo pesado aún la comida? Sí, ya no le caí, y eso que era comida especial. Ya no estaba respondiendo. Sí, ya no estaba respondiendo su cuerpo.
Y me acuerdo que en esa ocasión me tiré al piso, así ya desesperada, porque esa escena en específico para mí fue Te impactó. muy, muy, muy fea, muy, me tiré en el piso, así, y empecé a llorar y le dije, Señor, no, esto no, o sea, yo no quiero verlo así. Te lo entrego, haz lo que tú quieras hacer, pero no permitas que él sufra. Ya no quiero verlo así. Y yo siento que fue una oración realmente de lo profundo de mi corazón, y fue algo que fue real con Dios, pues, o sea, de decirle, ya no quiero verlo así, ¿no? O sea, se lo entregaste. Se lo entregué. Y yo recuerdo, no sé si parece que Alex te había hablado, ¿no? De que lo soltaras. Sí, unos días antes. Antes fue. Sí, okay. por eso les digo que, o sea, como que Dios me trataba ya de preparar para ese momento, pero yo seguía como cerrada, ¿no? Aferrada. Sí, porque también en esa ocasión fue algo muy, muy bonito lo que me sucedió, porque cuando tú estabas orando por mí al teléfono, me acuerdo, yo estaba cerrando los ojos y estaba Ray ahí, yo lo tenía ahí cerca, y estaba yo cerrando los ojos y Alex empezó a hablar, a orar y a decir, yo veo ángeles que suben y bajan, preparándose para ayudar en este momento, ¿no? Para pasar este momento. Y me acuerdo que yo tenía los ojos cerrados y con los ojos cerrados yo pude ver esa imagen. Wow. O sea, fue algo también muy, muy hermoso para mí, porque alentador, porque yo podía sentir que Dios estaba con nosotros. Entonces todas esas cosas me hacían estar como pensando, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Claro que como les digo, ya me decían, ¿no? O sea, tienes que estar preparada, algo ya, ¿no? Pues por si se va. Sí. Y eso fue el viernes que yo le entregué a Ray a Dios. Y el sábado en la mañana él amanece con calentura. Y entonces le hablamos al doctor, lo mandamos a traer, porque Ray ya estaba en la casa, lo teníamos en la casa con cuidados. Pues ya tenía yo enfermeros incluso ayudándome. Y el sábado llamamos al doctor porque él amaneció con calentura. Y ya lo vino a checar, lo revisó, nos salimos y me dice, señora, pues ya no hay nada que hacer. Pero cuando me dijo eso, me dijo, pues tienen que prepararse, ya en cualquier momento él se va a ir, ¿no? Va a partir. Incluso cuando me lo dijo, o sea, sí lo entendía, pero yo decía, bueno, quizás en unas semanas, en unos días voy a tener todavía tiempo como de preparar la situación con mis hijos, o sea, no sé, pensaba. Y él se fue como a las 11 y a las 11:30 me habla el enfermero y me dice, señora, a su esposo ya le están bajando los signos vitales. Wow, ese mismo día. Ese mismo día. Sí, pues ya yo me quedé con él. Sí, empecé a orar y a pedirle al Señor, Señor, no, por favor. No, por favor, no. Le empecé a decir a él, o sea, lucha, o sea, esfuérzate un poquito más. Pero pues no, ya era el tiempo, ¿no? Era el tiempo que Dios tenía. Y sí, un sábado a las 12 del día, Ray partió con el Señor. Y bueno, a partir de ahí viene el proceso que ahora yo tenía que pasar para entender lo que yo estaba viviendo. ¿Y cuál fue tu reacción, tu sentir
después de que Él partió y que no pudiste ver ese milagro que estabas esperando de parte de Dios? Pues tristemente lo digo, y lo digo así, tristemente, porque ahora me doy cuenta, ¿no?, de muchas cosas, pero pues fue de enojo. Fue de enojo, Decepción. Sí empecé a decirle a Dios, ¿qué pasó? Y sí me avergüenza ahora, porque algo que yo le empecé a decir al Señor es, pero si yo te sirvo, nosotros te servíamos, o sea, nosotros estábamos trabajando para ti, ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué le estás haciendo a mis hijos esto? Wow. Y pues sí, o sea, yo creo que esa fue una puerta que yo le abrí al enemigo, al enojarme con Dios. Porque entonces el enemigo tomó el control. Esa oportunidad para atacarte. Sí, y me refiero cuando tomó el control de mi mente. O sea, a partir de ahí eran unas, y era en mi mente, o sea, porque yo ahora me doy cuenta, o sea, como, por ejemplo, cualquier cosa que yo pensara, se venía a mi mente. Pero si Conrad no lo hizo, por ejemplo, si mis hijos se enfermaban, ¿no?, y que yo quería orar por ellos. ¿Para o sea, qué? ¿Para qué? Wow. O sea, si Conrad, que era algo importante, que Dios obrara, no lo hizo, pues cuánto más una gripa que va a quitarle a tus hijos. Eso es algo muy importante mencionarlo, porque pues la palabra de Dios nos dice que nuestra fe tiene que ser probada, y muchas veces ahí es donde muchas personas terminan negando su fe, que profesaban, que decían tener, que decían que era incondicional, que estaban dispuestos aún a dar la vida por Cristo. Pero cuando llegan esos momentos tan difíciles, pues muchas personas desafortunadamente terminan alejándose de Dios, renunciando a su fe en Dios, dejan de creer en la existencia de Dios, y pues es ahí donde el enemigo toma la ventaja para convencerlos de que es pérdida de tiempo creer en Dios, confiar en Dios, servir a Dios, amar a Dios, y eso es algo que muchas personas están pasando. Sí, yo ahora lo analizo y digo, creo que lo que a mí me falló es quitarme la armadura, porque desde que yo conocí al Señor, yo sabía cómo debía de portar una armadura, porque el Señor nos habla de eso en su palabra. Y les quiero leer Efesios 6, que es algo que yo entendí en algún momento, 6:13, que dice: por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Wow. Y es ahí, o sea, yo les digo, yo ahora que analizo todo lo que yo vine viviendo durante este proceso, fue eso. Fue el permitirme dudar del poder de Dios. Porque a partir de ahí el enemigo jugó con mi mente como él quiso. Y muchas veces también lo que yo miro es nos aferramos a la vida natural, ¿no? A este mundo. Porque cuando parte alguien siempre hay dolor
y es normal, es triste la separación, pero como cristianos, lo experimenté yo con mi papá cuando yo estaba llore y lo que me vino a mí es la necesidad de adorar a Dios. Yo sabía que era lo único que me iba a dar paz en ese momento, porque fue algo repentino, no estaba mi papá enfermo ni nada, sino se fue de un día para otro, y fue un golpe también, así como un shock, y cuando me metí a adorar a Dios, la presencia de Dios descendió y me empezó a dar paz, y es ahí donde Él me demostró y me dice, si en mi presencia tú puedes tener ahorita un poquito de esa paz, ¿cómo está tu papá? Y así como que se me abrió el panorama y dije, no, pues él está mejor que yo. Sí. Entonces ahí es donde miramos muchas veces, queremos, y sí tenemos que pedir por sanidad aquí en la tierra, ¿no? Porque eso es lo que Dios nos manda a orar por los enfermos, pero llega el momento que Dios dice, yo voy a sanarlo en mi presencia, o sea, liberarlo de la carne y porque Ray, así como mi papá, están disfrutando de una gloria que nosotros no podemos todavía, ¿no? Y esto es algo también que en el transcurso de mi caminar en Cristo y en servir a Dios, es algo que también por varios años yo batallé mucho a la hora de creerle a Dios por sanidades, por milagros, por liberación, porque pues el deseo de uno es ver el respaldo de Dios, que si oras por alguien, que haya una sanidad, que si se está esperando un milagro, que suceda ese milagro, que si se está necesitando esa liberación, ya sea depresión, ansiedad o tormento o posesión demoníaca en algún momento por alguna persona, pues uno quiere ver la liberación de esa persona, pero hay veces que no sucede lo que uno está pidiendo o lo que uno está clamando o lo que uno está orando. Y en algún momento en mi vida llegó ese cuestionamiento, bueno, entonces, ¿oro o no oro? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Entonces lo que yo he aprendido por la palabra es de que pues tenemos un Dios soberano, que nuestra responsabilidad es obedecer a lo que Él dice en su palabra, y su palabra dice que oremos por los enfermos, que reprendamos al demonio y que tiene que huir, que creamos por milagros, pero el resultado se lo tenemos que dejar a Dios, porque Él es el que tiene la última palabra y Él es el que sabe lo que mejor conviene para cada persona. Y los tiempos de cada persona. Sí, efectivamente. Porque hay un tiempo en la vida para un propósito que se tiene que cumplir, y cuando Él dice en la palabra de Dios que Él conoce cuántos son nuestros días. Y de ahí en fuera nosotros tenemos que confiar que nuestra vida está en las manos de Dios y la vida de todos los que amamos y que sabemos que tenemos que ser conscientes de que un día nos va a llamar a alguno de nosotros a su presencia, y saber que lo más hermoso, yo pienso, es saber que Dios ya pagó por la vida eterna y que tenemos una morada en los cielos. Entonces ahí es donde tenemos, yo siento que muchas veces nos enfocamos tanto, y aún la gente se enfoca tanto miro papás que trabajan, que quieren comprarle lujos a sus hijos y todo, pero no invierten en la vida eterna, en lo espiritual, que es lo que va o sea, ¿de qué sirve que traiga zapatos Nike y ropa de marca si no tiene a Dios en su corazón, ese joven, ese niño, y no conoce a Dios y no ha recibido a Jesús en su corazón? Entonces lo más importante es lo espiritual, y eso mucha gente no le da importancia, sino a las cosas materiales, y eso es algo bien triste. Y vamos a un break y regresamos.